Hoy nos corresponde trabajar el tema de propósito. Hemos ido ya dando vueltas alrededor de los elementos centrales y a medida que avanzamos vamos a seguir reforzando, vamos a seguir no solamente encontrando los nuevos temas, sino reforzando los anteriores, porque como hemos visto, pues todo está ligado, ¿no? Todas las temáticas están ligadas. Traje unos ejemplos para hacer una pequeña evaluación o análisis de la manera en que se ha estructurado. Estas respuestas no son de este grupo, sino de otro grupo, pero nos sirven igual para entender el tema de audiencia y de contexto que vimos en la sesión anterior. Entonces teníamos esta instrucción: escriba un discurso de 3 párrafos dirigido a una población que se beneficiará por un proyecto de ingeniería que se realizará en el lugar. La población es analfabeta y se ha opuesto a la obra. El objetivo del texto es persuadir a los pobladores de las bondades del proyecto. Entonces ahí tenemos una declaración de propósito, una instrucción, y podemos empezar a revisar rápidamente los elementos que hemos ido trabajando en las distintas sesiones. Tenemos la audiencia, y es que esta audiencia se ha opuesto a la obra que pretendemos llevar a cabo. Hay un propósito que tenemos y es persuadir a la audiencia, persuadir a estas personas de las bondades o de los beneficios de nuestro proyecto. Y el alcance es precisamente lo que implica desarrollar el proyecto, y lo que implica no solamente para nosotros como compañía, sino lo que significa para como comunidad que se va a beneficiar de la puesta en marcha de este proyecto. Entonces, fíjense que ahí tenemos en una instrucción corta los elementos claves, ¿no? Audiencia, alcance, contexto, propósito, que siempre deben estar en nuestras instrucciones para que los documentos que desarrollemos pues vayan totalmente enfocados con unas determinantes claras y enfocados a los propósitos que queremos. Hay un quinto elemento que puede incluirse en alguna ocasión, como en este caso, donde hay como un parámetro técnico del tipo de documento que se espera recibir. Entonces, en este caso era un discurso de 3 párrafos. Entonces, con esa estructura, pues logramos el objetivo de tener un texto coherente, organizado y enfocado a los objetivos de la organización o de nuestra división. Y esto lo hacemos normalmente de manera natural, pero no sobra, digamos, repasar estos elementos. Entonces vamos a ver una primera respuesta que hubo de alguna persona. Lo voy a leer para que ustedes hagan sus comentarios. Con base en un estudio de tránsito específico elaborado por Ingetec, el cual tuvo como elemento principal la toma de información de campo, volúmenes peatonales, vehiculares y comportamiento de peatones, se evalúa el comportamiento del cruce de los peatones en la intersección Avenida Norte con calle 42, la cual presenta altos índices de accidentalidad en la ciudad de Tunja en el año 2020, con el fin de minimizar estos índices planteando una propuesta de señalización. Este planteamiento surge a partir de la necesidad de minimizar la accidentalidad vial, lo que significa generar seguridad a los usuarios de la intersección, cuya importancia radica en realizar un planteamiento con elementos como señalización y semaforización para regular el flujo de peatones y vehículos y su aplicación en la solución de la intersección. El presente estudio permitió establecer las necesidades de los peatones para el cruce de la intersección y se definió que la mayoría de peatones no cruzan la intersección por el puente peatonal, sino lo hace a riesgo en el costado sur del puente, exponiéndose al flujo vehicular y a posibles atropellamientos o accidentes de tránsito, por lo cual es necesario generar un paso peatonal protegido con semáforo a nivel que garantice la prioridad de los peatones. Evidentemente este es un texto que requerimientos, ustedes ya han dicho
la mayoría de lo que se podría decir sobre el documento, inicialmente que no se cumple con, digamos, no se dirige hacia la audiencia y a las características de la audiencia y todo lo demás. Pero bueno, hay algo llamativo en el tercer párrafo. Bueno, no hay un inicio, no hay un final, pensando si es un discurso, no es un texto redondo en ese sentido. Parece más un fragmento de un informe cualquiera que se presentó a la prueba. Pues me pareció curioso, de pronto quien lo envió tenía algo de afán, porque fíjense que el tercer párrafo decía, el presente estudio permitió establecer, evidentemente es como, se refiere a un documento más amplio, pero bueno, es un caso curioso que nos sirve, digamos, para analizar. Voy a leer otro ejemplo. Tenemos este texto, lo voy a leer también. Ampliación de vía de acceso. Acorde al desarrollo de la región donde ustedes se encuentran ubicados, la necesidad de acceder con suministros para agricultura, vivienda, salud y educación, facilitar la venta, comunicación y transporte de los productos agrícolas producidos por todos los habitantes de la zona y llegar a un bienestar de la comunidad en general. El proyecto de ampliación de la vía de acceso, que consiste en convertir la vía existente de un carril a vía nueva de 2 carriles, la cual se complementa con la construcción de las obras de drenaje anexas a la vía, obras que garantizan el drenaje y estabilidad de la zona en tiempos de invierno. Las ventajas del proyecto se resumen en bienestar, oportunidad de empleo, comunicación con los demás municipios de la zona, mejora en ingresos económicos y facilidad de recibir mejores servicios para todos los habitantes de la región. Bueno, digamos que este texto tiene algunos problemas de construcción en la redacción que los podemos identificar al momento de la lectura porque las frases tienen algún problema. Pero digamos que hay una presentación de algunos beneficios. Clara que adiciona en el chat que aunque tiene algunos aspectos técnicos puede llegar a convencer. Digamos que por lo menos enumera algunas ventajas del proyecto. Podríamos decir que faltaría de pronto algún nivel de persuasión porque es muy general en ese sentido, digamos, no simplemente presenta las ventajas, no más. Bueno, hay un título, podríamos mejorar ese título también. Miremos un tercer ejemplo. La comunidad de la selva siempre ha tenido que caminar 3 horas para salir hasta la carretera del llano. Y cuando el invierno es fuerte, hacer el recorrido puede demorarse el doble. El transporte de mercancías siempre ha sido difícil y demorado. La nueva vía que el departamento quiere construir les va a ayudar a todos los habitantes de la selva y de toda la región para facilitar la comunicación con el llano. Esta obra permitirá la entrada de toda clase de vehículos y además incluye la construcción de un puente sobre la Quebrada Blanca. La construcción está planeada para hacerse en un año. La nueva carretera va a beneficiar a todos los habitantes porque van a poder sacar sus productos más fácilmente. También mejorará el comercio porque van a bajar los costos de transporte de mercancías y además durante el tiempo de construcción se ofrecerán empleos para las personas de la región. Por todas estas razones el proyecto es necesario para la selva y a pesar de los inconvenientes que pueda causar, las ventajas que trae son más importantes para todos. Nos referimos directamente a las personas, ¿no? Les va a ayudar a todos los habitantes de la selva y de toda la región. O sea, ya hay como cuando uno habla con alguien, pues se refiere de manera directa y eso es como un primer camino para establecer un vínculo, ¿no? En un diálogo. El lenguaje es mucho más cercano, podríamos decir que básico, pero por básico no quiere decir que sea pobre, sino que usa palabras normales para hablar de beneficios, para nombrar los beneficios y hay otros elementos, ¿no? Se empieza a hablar incluso de los problemas que puede haber, ¿no? Dice al final, y a pesar de los inconvenientes que pueda causar, las ventajas que trae son más importantes para todos. Digamos, hay unas ventajas, pero pues hay un sacrificio o hay unos pasos previos que tendremos que cumplir. El inicio me parece que es muy interesante también, ¿sí?
es como, como poner en contexto algo que para todos será conocido. La comunidad de la selva siempre ha tenido que caminar 3 horas para salir hasta la carretera del llano. Entonces, debe ser una realidad difícil, complicada para la comunidad y es lo primero que se presenta. Es una manera como de decir, somos conscientes de esta situación y a partir de ahí empezamos a hablar, ¿sí? Es un buen punto de partida. Bueno, vamos a ver un cuarto ejemplo. Hoy los estamos visitando para hacerles un importante anuncio que nos beneficiará a todos. Hemos encontrado la mejor solución para garantizar la adecuada comunicación terrestre entre los dos pueblos vecinos que por tanto tiempo ha separado el río. Los tiempos en que la barcaza era el único y limitado recurso para ir de un extremo del río al otro han terminado. Solo falta que ustedes y nosotros trabajemos juntos para que sea realidad. Vamos a construir un puente. Los puentes traen consigo el progreso, el comercio y el futuro para que la gente que vive y trabaja a su alrededor. Los puentes permiten que lleguen a los maestros, los médicos y los veterinarios. Los puentes permiten acercarnos a nuestros seres queridos. Además, la construcción de los puentes genera trabajo para los habitantes de la región y con eso dinero para sus familias. El puente es la mejor solución para todos. Es verdad, es necesario talar algunos árboles y realizar movimientos de tierra. Llegará maquinaria ruidosa por algún tiempo y le pediremos prestado un poco de espacio al río, pero su río los entenderá. Él sabe que es por el bien de la región y de sus habitantes. Ustedes quieren al río y el río quiere al puente para ustedes. Trabajemos ustedes y nosotros unidos por la región. Ese detalle, si ustedes se fijan, es de los más importantes. La frase, cada párrafo al final tiene una frase corta que podría funcionar como un eslogan. Eso es una estrategia muy buena en un discurso. Uno desarrolla una idea y finaliza, digamos, frases largas y finaliza con una frase corta. Eso lo vamos a hablar en la próxima sesión, que es sobre énfasis. Fíjense que le permite a la persona que habla darle un tono, darle como una emoción, ¿sí? O transmitirle una emoción al público. Hoy los estamos visitando, vamos a construir un puente. Los puentes traen consigo el progreso. El puente es la mejor solución para todos. Es verdad, es necesario talar. Trabajaremos ustedes y nosotros unidos por la región, por el puente y por su río. Entonces, fíjense cómo ese contraste de unas ideas o el desarrollo de un argumento que se cierra con una frase corta, agrupa muy bien y nos permite como dejar en la mente de la audiencia el mensaje que queremos. Y si analizamos las cualidades en general de este texto, es un texto corto, pero funciona muy bien, es cercano, como ya lo identificamos, es honesto. Aquí nuevamente pues se reconoce que se va a talar árboles y a haber movimientos de tierra. No es técnico, o sea, no está hablando de las características del puente. Aquí lo importante es vender el puente, no el tipo de puente. Es emotivo, porque fíjense, hay un elemento interesante y es que se habla del río como un sujeto. Para las comunidades o para ciertas comunidades el río puede estar muy vinculado a su tradición y a sus canciones, a su entorno, es el elemento que da, digamos, el alimento, la vida, etcétera. Entonces, el autor vinculó al río como un sujeto. Eso me parece muy inteligente. Bueno, está subrayado en verde la frase es gancho. En el tercer párrafo también está, ustedes quieren al río y el río quiere al puente y para ustedes. Fíjense, ahí nuevamente usa el río como un sujeto, ¿no? Entonces, en esencia, pues logramos los objetivos, las determinantes. Ahí está digamos, un ejemplo de cómo adaptarnos. Entonces, de alguna manera partimos de un ejemplo muy lejano a uno adecuado y dos intermedios. Lo hice también con el objetivo
de que viéramos lo importante que es ser versátiles. O sea, todos podemos escribir o un texto o el otro. En este caso necesitamos escribir un texto como este que estamos viendo, porque es el que se adecua a las exigencias o a los requerimientos que nos dan. Entonces la lección de esta prueba o de esa sesión es básicamente eso, la versatilidad que debemos tener de adecuarnos al contexto y a la audiencia. Entonces, ahí además está vinculado el tema del propósito, que ya lo hemos venido nombrando y vamos a ampliar un poco el concepto del propósito dentro de la construcción de un texto. Entonces, ¿qué es lo que queremos que nuestros lectores sepan, crean o hagan una vez que hayan leído el documento? Cuando nos respondemos esa pregunta, pues podremos escribir o definir los objetivos del documento. Esos objetivos deben ser claros para nosotros. Muchas veces necesitamos que sea claro para un equipo mayor con el que estamos trabajando y escribiendo un texto colectivo. Entonces, el propósito hay que tener cuidado de no exponerlo de manera demasiado amplia, pero pues tampoco podemos eliminar los elementos claves. Vamos a ver algunos ejemplos. Si tuviéramos una declaración de propósito que dijera explicar los estándares de educación continua, digamos, ese fuera como el propósito de un texto que nos piden, ese podría ser demasiado general para un proceso de redacción. Si yo lo amplío y dijera algo así como explicar a los miembros de la sociedad de ingenieros cómo determinar si un curso de educación continua cumple con los estándares profesionales de la agremiación. Entonces aquí tenemos un propósito que es específico y que ayuda al lector, a los lectores, perdón, a los escritores, a los autores, a enfocarse en los objetivos que queremos lograr. Entonces, el contexto pues siempre nos ayuda a enfocar el propósito, como vimos en el ejemplo primero. Y vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que han asignado la tarea como redactores en un boletín informativo dentro de la compañía y estamos escribiendo un artículo sobre reanimación cardiopulmonar, RCP. Podríamos hacernos preguntas tradicionales como ¿qué? Si nos preguntamos qué es lo que queremos escribir, podríamos decir enfatizar la importancia de la reanimación cardiopulmonar. O sea, ya el qué nos ayuda a tener un elemento de propósito. Podríamos preguntarnos también ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacer este texto? Y la respuesta en este caso podría ser para animar a los empleados a inscribirse en clases de RCP por la noche. O sea, si nos piden dentro del boletín de la compañía escribir sobre este tema especializado, pues debe ir enfocado no solamente a informar, sino probablemente hay algo más. Se van a iniciar unas clases de reanimación cardiopulmonar en las próximas semanas, ¿sí? Si juntamos las respuestas a las dos preguntas, nuestro propósito en este caso lo podríamos expresar como, digamos, quisiéramos escribirlo para entregárselo al redactor, escribir un documento que enfatice la importancia de la RCP y anime a los empleados a inscribirse en clases nocturnas de RCP. Digamos, es una cosa muy elemental, estamos respondiendo el qué y el por qué, pero a veces nos saltamos esa claridad y fíjense que en una frase corta, pues está escrito un propósito suficientemente preciso, completo para que podamos lograr el objetivo. El objetivo principal pues, de un documento de estos, cuando queremos hacer algo, digamos, eso está relacionado con la persuasión. Entonces, la primera respuesta va a la pregunta que va enfocada al tema de persuasión, la segunda, el por qué en este caso digamos, podemos decir que es un objetivo secundario que se suma, que es el invitar a registrarse en los cursos. Usualmente los objetivos secundarios están más relacionados con nociones abstractas, ¿sí? Como motivar, persuadir, tranquilizar o inspirar.
¿sí? La primera es enfatizar, informar. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Un propósito general insuficiente podría ser informar sobre posibles ubicaciones para un nuevo centro de investigación. Una declaración de propósito un poco más completa podría ser comparar las ventajas de Barranquilla, Bucaramanga y Manizales como posibles ubicaciones para un nuevo centro de investigación. Entonces ahí ya cerramos hasta donde necesitemos cerrar las determinantes o los requerimientos para que los redactores pues hagan el desarrollo adecuado de propósito. Y además de ese propósito principal, pues es importante considerar siempre propósitos secundarios. En este caso podríamos pensar en un segundo elemento de soporte que digamos que ayuda o complementa este propósito principal. Generar conciencia en los directores ejecutivos de la compañía sobre las necesidades de personal en la nueva institución para que se pueda garantizar su buen funcionamiento independientemente de la ubicación seleccionada. Entonces, de esa manera tenemos un propósito general o preciso y un propósito secundario que en algunos casos puede ser necesario, en otros casos no. Eso lo definimos pues en cada momento. Hoy el ejercicio que vamos a hacer de prueba está relacionado con la redacción de un propósito. Entonces, para que tengan en cuenta estos elementos para aplicarlos. En un proyecto de redacción colaborativa, pues es importante escribir esa declaración de propósito del documento en conjunto, o si ya está definida porque los responsables son un grupo más pequeño o es el líder del proyecto, pues comunicar el propósito es, digamos, una obligación para lograr que el documento logre su objetivo y todos estemos sintonizados con la misma meta. Entonces, al tener ese propósito escrito, pues no nos vamos a desconcentrar en ese proceso que queremos lograr. Incluso en algunos casos puntuales no puede funcionar como estrategia tener ese propósito visible para todos. Si estamos, bueno, si trabajamos digitalmente en sitios remotos, podríamos tener al principio del documento una página destinada a recordar cuál es el propósito del documento. Si estamos reunidos en un mismo lugar, en un taller, en una bodega, en una oficina, puede funcionar en algunos casos imprimir el propósito de manera amplia y ponerlo visible, digamos, para generar no solamente una claridad de proyecto, sino también para estimular como ese proyecto de trabajo en grupo. Bueno, esto es lo relativo a propósito del día de hoy. Para la parte de gramática, el capítulo de hoy, vamos a seguir avanzando en nuestro tema de puntuación con un elemento del cual ya hemos nombrado. Es el quinto elemento, los incisos van entre comas. Entonces, un inciso es una oración, que puede ser una palabra o a veces una frase, que se intercala dentro de la oración principal para explicar algo. Cuando esos incisos interrumpen el flujo de la información, deben ponerse entre comas. Entonces, miremos este ejemplo. La mejor forma de ver un país, a menos que uno pase por allí de afán, es recorrerlo a pie. Entonces, fíjense que la expresión o la frase, a menos que uno pase por allí de afán, es el inciso que nos amplía la información, por eso va entre comas, como vimos también en otros capítulos anteriores de gramática. Si la interrupción es ligera, digamos, si la frase o la expresión que se va a omitirse, pero es incorrecto omitir solo una coma y dejar otra, que es un error que suele suceder. Por ejemplo, el jefe del supervisor, doctor en estadística, nos visitó ayer. La frase correcta sería: el jefe del supervisor, doctor en estadística, nos visitó ayer.
la expresión de inciso está entre las dos. Cuando llegó Adrián, el encargado del proyecto, todo se normalizó. Fíjense, aquí tenemos la coma al final, pero nos falta la coma del inicio. Cuando llegó Adrián, el encargado del proyecto, todo se normalizó. Entonces, una manera práctica para definir el uso de estas comas que nos puede ayudar es imaginarnos esa frase en paréntesis. Y aquí traigo 3 ejemplos. Las frases que están dentro de paréntesis son los incisos, los potenciales incisos. En 1769, cuando nació Napoleón, Francia acababa de comprar la isla de Córcega. O el buen gobernante, según sostenía un célebre político, debe estar siempre preparado para abandonar el poder. La audiencia, cuya atención al inicio parecía dispersa, demostró un interés cada vez mayor. Entonces miremos en el primer caso, cuando nació Napoleón, que es ese elemento que nos lo imaginamos en paréntesis, lo ponemos entre comas, funciona perfecto. En el segundo caso igual, según sostenía un célebre político. Y en el tercer caso, cuya atención al inicio parecía dispersa, que es el elemento que entra en la oración. Si miramos las oraciones en verde, esas son como las oraciones base que funcionan sin el inciso. Digamos que esa es como la otra condición para entender cuándo poner comas dentro de una expresión o una frase larga. En 1769 Francia acababa de comprar la isla de Córcega. El decir que cuando nació Napoleón es como un detalle, como una aclaración. El buen gobernante debe estar siempre preparado para abandonar el poder. El inciso que pusimos fue, según sostenía un célebre político. La audiencia demostró un interés cada vez mayor, cuya atención al inicio parecía dispersa. Es el elemento de inciso. Entonces ahí tenemos esta herramienta que es bastante útil para entender digamos, esos ejemplos que ya veníamos viendo desde sesiones anteriores. También es importante tratar las explicaciones que recurren a frases o adjetivos como si fueran incisos. Fíjense lo que pasa con esta expresión. Yo puedo decir, los médicos cansados se fueron a dormir. Yo podría decir, los médicos cansados se fueron a dormir. ¿Cuál sería la diferencia entre una frase y la otra? En la primera frase, todos los médicos están cansados y todos se fueron a dormir. Los médicos cansados se fueron a dormir. En cambio, en la segunda, solo los médicos cansados se fueron a dormir. Porque lo dice de manera clara sin comas. Los médicos cansados se fueron a dormir. Los que no estaban cansados se quedaron despiertos, ¿sí? Entonces, es un ejemplo de inciso, pero es un ejemplo también de la importancia de la coma o de usar la coma en un inciso, porque si no la ponemos o la ponemos mal, podemos estar diciendo una cosa muy distinta a la que queremos expresar. Bueno, vamos a ver el capítulo de aproximación al estilo del día de hoy. Vamos en nuestra lista de chequeo de control. Ahora nos vamos a meter con los pronombres. ¿Sí? En la sesión anterior hablábamos de no abusar de los posesivos. Hoy vamos a hablar de no abusar de los pronombres. ¿Qué es un pronombre? El pronombre es una palabra que utilizamos como sustituto del nombre puntual de algo. Pero si nos excedemos en el uso de esos pronombres, pues podemos terminar señalando tangencialmente o no explicando de manera clara lo que queremos decir. Entonces miremos, por ejemplo, lo que pasa con esta expresión o con esta frase. Los interesados en los ensayos del laboratorio pueden dirigirse a la oficina del mismo para programar su participación en estos. Es un poco confuso. Yo podría decir, los interesados pueden dirigirse a la oficina del laboratorio para programar su participación en los ensayos. En la medida en que yo pueda de manera precisa especificar a quién me estoy refiriendo antes de usar pronombres, el texto va a ser mucho más claro y menos problemático para el lector. Miremos este otro ejemplo. Juan y Pedro no se llevaban bien.
Un día él lo llamó para arreglar las cosas. Un día él. ¿Él quién es? ¿Juan o Pedro? No tenemos ni idea. No lo podemos distinguir. Entonces, ¿cómo lo podemos solucionar? Juan y Pedro no se llevan bien. Un día el primero llamó al segundo para arreglar las cosas. En este caso puede funcionar. Hay que tener cuidado de no abusar con esta figura que aunque en unos casos funciona, en otros casos puede volverse demasiado artificial. Pero en este caso es claro, ahí es Juan el que llamó a Pedro, porque en algún caso nosotros necesitamos que nuestro lector identifique de quién estamos hablando específicamente, porque no es lo mismo que haya sido uno o el otro. Y en un documento profesional, pues nosotros necesitamos que haya total precisión de lo que queremos decir. Veremos un ejemplo cotidiano. Juan y Rebeca eran hermanas gemelas. La vecina, que no las distinguía, un día le dijo, avísale a tu madre que me llame. Lo mismo, no podemos saber la vecina a cuál de las dos le está hablando porque no, la frase no nos da ninguna pista. Además que la frase intencionalmente está construida para generar esa confusión cuando decimos que las dos, Juan y Rebeca, son gemelas. Entonces, en este caso, ¿cuál puede ser una solución? Juan y Rebeca eran hermanas gemelas. La vecina, que no las distinguía, un día le dijo a Juana, avísale a tu madre que me llame. Entonces, muy sencillo, simplemente incluimos la persona a la que nos queremos referir. Entonces, siempre en la medida en que podamos ser claros de a quién nos estamos refiriendo, incluyamos ese sujeto, ¿sí? Y si miramos, ahí tenemos en esa frase también un ejemplo de frase inciso, que no las distinguía, fíjense que está entre comas. Si eliminamos el inciso, fíjense que la frase sigue funcionando. La vecina un día le dijo a Juana, avísale a tu madre que me llame. Entonces ahí digamos, utilizamos los dos elementos que vimos tanto en gramática como en estilo el día de hoy.